10.000 ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. Dice al Señor: no quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el Maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión, y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor, porque no quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el Maestro hasta el alba. Solo recibir tu pan, mi alma quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formado a tu imagen. Que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el Maestro hasta el alba, conversar con el Maestro hasta el alba, conversar con el Maestro hasta el alba. ¿Qué tal, hermano? Buenas noches, ¿cómo están? Deseando que la bendición de Dios esté en tu vida, en tu hogar, que la protección especial de Dios en este tiempo de pandemia, con este coronavirus, esté sobre todos ustedes. Amén, que así sea. Vamos a seguir con el estudio del Evangelio de Juan. Y saben, hay hermanos que comenzaron este estudio, capítulo 1, 2, 3, pero hay unos versículos que quedaron sin considerar. Y yo estaba pensando en ese milagro donde el Señor alimenta a la multitud. Cuando le trajeron unos pocos panes y unos pocos peces y había 5.000 personas, el Señor hace el milagro de la multiplicación.
y da de comer a aquellas 5.000 almas. Pero está interesado en que nada caiga a tierra, que si sobra algo de la comida, no se desperdicie. Entonces manda a los discípulos a juntar lo que sobraba. Y dice la Biblia que juntaron 12 canastas llenas de panes y peces. El interés de Dios para que nada de su comida, de la comida que vino del cielo, se desperdicie. Y saben, mirando un poquito lo que hemos estudiado en el Evangelio de Juan, me doy cuenta que quedaron 7 versículos sin considerar. Capítulo 1, desde el versículo 35 al 42. Así que en esta noche a mí me toca recoger los pedazos. Este es un pedacito de la palabra de Dios que no hemos considerado. Y vamos a hacerlo en esta noche. Juan capítulo 1, 35 al 42. Y el título del mensaje en esta noche es El verdadero discípulo. Estaba pensando que es tiempo de considerar, queridos, ¿qué somos? Miren, en la iglesia hay simpatizantes que no son hijos de Dios. Gente que se acerca porque está buena la música, el ambiente, la palabra me hace bien. Perfecto, pero no han entregado su corazón a Jesucristo. En la iglesia también hay hermanos que son hijos de Dios, obviamente, que han abierto su corazón, que han aceptado a Cristo como Salvador, que han pedido perdón por sus pecados, pero no son discípulos. ¿Qué es un discípulo? La definición de discípulo es alguien que aprende y sigue las enseñanzas de un maestro. Un discípulo es alguien que aprende, escucha la palabra de su maestro, la aprende y la sigue, la practica, la pone por obra. Eso es un discípulo. Así que vamos a ver 4 características de un verdadero discípulo. Y leemos allí en Juan capítulo 1, versículo 35, dice, al siguiente día. Empieza así la palabra de Dios. ¿De qué día está haciendo referencia? ¿Qué pasó el día anterior? En el día anterior estaba Juan el Bautista bautizando en el Jordán, con poder de Dios, y predicaba aquel evangelio. Y dice que el Señor Jesucristo vino para ser bautizado por él. Y Juan el Bautista hace aquella declaración maravillosa, cuando ve venir a Cristo, acá está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y lo bautiza. Y ve cómo el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. Un día maravilloso para todos los que estaban allí. Al siguiente día estaba Juan el Bautista y 2 de sus discípulos ahí en el desierto. Y dice la Escritura, al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Mirando a Jesús que andaba por allí. El Señor Jesús pasaba por ahí. Seguramente no los vio a ellos, pero ellos lo vieron venir. Y Juan volvió a exclamar, acá está el Cordero de Dios. Lo señaló, el Cordero de Dios. ¿Saben qué hace un discípulo? Una de las características de un verdadero discípulo. Un discípulo de Jesucristo en el desierto mira a su maestro. Eso es lo primero que vamos a ver en esta noche. ¿Cómo se vive la vida? ¿Cómo vive la vida un discípulo? Mirando al maestro. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Teniendo nosotros semejante nube de testigos alrededor nuestro, corramos la carrera que tenemos por delante. Hermanos, la vida es la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo hay que correrla? Puestos los ojos en Jesús, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció la vergüenza. ¿Cómo hay que vivir la vida? ¿Cómo un discípulo vive la carrera, la vida en este mundo?
mirando a Jesucristo, puestos los ojos en Jesús. Despójense de toda carga y del pecado que los oprime, que los asedia, y corran con paciencia la carrera, puestos los ojos en Jesús. Esa es nuestra motivación. Vivir mirando a Jesucristo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, las que están arriba, al Señor, que son eternas. Así nos invita la palabra a vivir, a correr la carrera, con esta motivación. En la vida, todo se hace por motivación. Uno no trabaja porque sí, trabaja para ganar un dinero, 30 días del mes, se esfuerza, se levanta temprano, marca tarjeta, vuelve tarde a casa. ¿Para qué? Para que del 1 al 5 del mes siguiente nos paguen un sueldo que hemos acordado. Por eso trabajamos. Esa es la motivación para trabajar. El estudiante estudia no porque el padre lo reta y nada más, sino que él quiere alcanzar un título. Él se esfuerza, él no duerme, toma café, se despierta temprano a la mañana para estudiar. ¿Por qué? Porque quiere llegar a ese título de arquitecto, de ingeniero o terminar la secundaria. Hay una motivación adelante por la cual está haciendo ese esfuerzo. El atleta se prepara, se priva de comidas, de salidas, hace dietas especiales, entrena, esfuerza sus músculos. ¿Por qué? Porque quiere ganar el trofeo. Para eso lo hace. ¿Saben? La vida necesita de motivación y nuestra motivación es el Señor Jesucristo. Vivan la vida mirándolo a Él y solamente a Él. ¿Saben? Él también tuvo una motivación. Por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz. ¿Sabes qué es el gozo puesto delante de él? Vos, querido hermano, yo, nosotros somos el gozo puesto delante de él. Él ve nuestras almas redimidas. Él ve que la cruz no fue en vana, que la cruz fue una obra que nos salvó, nos redimió, nos sentó en lugares celestiales. Él ve que lo que hizo tiene fruto. Él vino a buscar y salvar y nos salvó. Y le produce gozo. El Señor hoy se está gozando al verte porque sos el fruto de la aflicción de su alma. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, dice la Biblia. Ver redimidos es su afán, dice un himno. Los tristes hijos de Adán. Sí, hermano, Él se motivó en vos para dejar el trono, para venir a esta tierra, para sufrir, para ser traicionado, negado, escupido, insultado. Él sufrió la cruz porque te amaba a vos. Vos fuiste su motivación. Ahora Él tiene que ser nuestra motivación en nuestro paso por la tierra. Puestos los ojos en Jesús. Hay un salmista, Asaf, en el Salmo 73, que dice, por poco me caigo, por poco me aparto. ¿Por qué? Porque estaba mirando otra cosa. Estaba viendo la prosperidad del impío. Hermanos, el discípulo no mira a los demás. No mira lo que le pasa a los otros o lo que hacen los otros. El discípulo vive la vida puestos los ojos en Jesús. Esa es la primera característica. El discípulo mira al maestro. En segundo lugar, el discípulo oye al maestro. Dice el versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Dice que los dos discípulos que estaban con Juan el Bautista le oyeron hablar, los dos discípulos, y siguieron a Jesús. Los discípulos que estaban con Juan el Bautista oyeron a su maestro. ¿Quién era su maestro? Juan el Bautista. ¿Y qué dijo? Dijo palabra de Dios. Llamó a Cristo como corresponde, como lo llama la Biblia, Cordero, Cordero de Dios. Eso es palabra de Dios. Los discípulos oyen la palabra de su maestro. Y esta palabra es palabra de Dios. Es inconcebible que haya un discípulo que no quiera oír las enseñanzas de su maestro, porque por definición,
un discípulo oye las enseñanzas de su maestro, las aprende y las sigue. ¿Cómo estamos nosotros respecto de la palabra de Dios? ¿Somos personas que oímos como tiene que ser la palabra de Dios? ¿Qué actitud tenemos con la Biblia? Yo quiero hablarte de 3 actitudes. Mirá, puede ser que la Biblia no te interese para nada. Primera actitud, la Biblia no me interesa. Ahí está, te la regalaron, es una Biblia forrada en cuero sintético, re linda, con índice, te dieron un índice para leerla, te dieron otros libros para motivarte a leerla, pero a vos no te interesa para nada. Bueno, tengamos cuidado, porque si la Biblia no me interesa, no hay nada en mi interior que me llame a leerla. Cuidado, no solo que no somos discípulos, sino que puede ser que no seamos ni siquiera ovejas. Porque dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Pero si sos oveja, tenés que tener el deseo de oír la palabra de Dios. Cuidado, si no te interesa, por ahí no sos oveja. En segundo lugar, hay otra actitud, que es, sí, me interesa la palabra de Dios. Hay algo en mi interior que me dice que tengo que leerla, que me empuja a leerla. Pero resulta que no la estoy leyendo. Quiero leerla, pero no la estoy leyendo. Estoy distraído con la pandemia, con lo que pasa en la televisión, con el partido de fútbol, con Netflix, y soy un especialista en Netflix, y siempre hay algo nuevo, algo que me interesa más que la palabra de Dios. Eso se llama raquitismo espiritual. Si tenés en tu interior el deseo de leerla, si algo te dice... tenés que leerla, ahí está, léela, abrila, ese es el Espíritu Santo. Sos un hijo de Dios, pero hay raquitismo espiritual, porque no estás comiendo y estás debilitado, estás flaco, estás raquítico. Querido, yo quiero decirte que este libro fue inspirado por Dios, o sea, Dios sopló en él. Acá está el aliento de Dios, el oxígeno divino que necesitamos. Y nos sentimos ahogados espiritualmente porque no tomamos el oxígeno de Dios. Acá Dios inspiró. Esto no es un libro cualquiera, es la inspiración de Dios. Y nosotros al leerlo estamos respirando su oxígeno y esto nos da vida. La tercera actitud frente a la palabra de Dios es la que tiene un discípulo. Él no es que solamente tiene la intención de leerla y no la está leyendo ahora. Para él, la palabra de Dios es todo. Más adelante, en el capítulo 6, hay 2 tipos de discípulos. Hay una gran multitud que sigue al Señor Jesús. Y el Señor Jesús va a hablar de una palabra dura. Va a decir algo que es bíblico, pero que es muy duro. Y dice esa multitud, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Y dice que a partir de ese momento, muchos dejaron de seguirle. Muchos de esos discípulos, entre comillas, que seguían a Jesús, dejaron de seguirle. Y entonces el Señor los mira a los 12 y les pregunta, ¿se quieren ir ustedes también? Y ahí está aquella declaración maravillosa del discípulo Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Para el discípulo las palabras de Dios no es dura. La palabra de Dios es vida eterna. Vieron que hay como ahora como un evangelio donde no se puede hablar de cosas duras que dice la Biblia. No leamos Ezequiel porque es muy duro. No leamos Jeremías, pobre hombre, palo y palo. Fue todo sufrimiento. No dejemos esos libros. Leamos del amor de Dios, de la gracia. Pero saben, la palabra de Dios también tiene cosas duras. Yo acepté a Cristo escuchando cosas duras. El Evangelio a mí me dijo cosas duras que muchos no quieren oír. Me dijo que soy un pecador. Me dijo que cuando moría hay una eternidad. Y yo sé que soy un ser eterno. Y que si no aceptaba a Cristo como mi Salvador, no me tomaba de la salvación de Dios, iba a ser condenado en el infierno. Esto es duro. Muchos no lo quieren oír.
Pero para nosotros, para el discípulo de Cristo, estas son palabras de vida eternas. Estas palabras duras tocaron mi corazón y me llevaron postrado a los pies de Cristo para pedir perdón por mis pecados. No hay palabras duras para el discípulo. Arde el corazón. No ardía nuestro corazón, dice el discípulo, cuando Él nos hablaba en el camino, en la vida. Cuando Él nos hablaba, no ardía nuestro corazón. Al discípulo le arde el corazón cuando lee la palabra de Dios. El discípulo en el desierto no solamente mira a su maestro, no solamente oye a su maestro. En tercer lugar, el discípulo en el desierto sigue a su maestro. Y dice la Biblia, y siguieron a Jesús. ¿Saben cómo se sigue a Jesús? Mirá, dice el versículo 40, Andrés nos revela que uno de esos dos discípulos de Juan el Bautista era Andrés. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Era discípulo de Juan, había recibido las enseñanzas de Juan el Bautista y sin embargo, cuando pasó Cristo, siguió a Jesús. Oyó a un hombre, pero siguió a su verdadero líder, a su líder máximo, al Señor Jesucristo. ¿Cómo se sigue a Jesús? ¿Cómo un discípulo verdadero sigue a Jesús? Bueno, se sigue a Jesús de manera independiente de los hombres. Qué lamentable es ver cuando las multitudes se encolumnan atrás de un pastor, atrás de un hombre. Y qué lamentable es ver hoy, sobre todo se ve mucho en YouTube, cuántos hombres que anhelan tener multitudes que lo vean, multitudes que lo sigan. Hacen discípulos para ellos, cuando estamos llamados a ser discípulos de Jesucristo, no de los hombres. Este es el problema que había en Corinto. ¿Te acordás? Un problema de inmadurez. Y Pablo dice, he oído de ustedes, le dice a la iglesia de Corinto, que unos dicen, yo soy de Apolos, otros dicen, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Cefas. Se encolumnaban detrás de hombres, dependían de esos hombres. Cuando tenemos que depender solamente del Señor Jesucristo. Qué triste es ver, hermanos, que necesitan de grandes pastores y que si no tienen grandes enseñadores y pastores no pueden vivir espiritualmente. Necesitan que el pastor los llame, que el pastor le dé el mensaje, si no ellos no estudian la palabra, que el pastor lo anime, que el pastor lo levante, que el pastor le busque novia. Necesitan del pastor para todo. ¿Cuántos hermanos viven así? O dependen de una gran iglesia que tenga un buen grupo de jóvenes, un buen grupo de adolescentes, de matrimonios, hockey sobre césped. Y necesitamos cosas para correr la carrera cuando Dios nos dice, puesto los ojos en Jesús, solamente en Jesús. Oían a Juan Bautista, pero siguieron a Jesús. Hermano, no podemos depender de pastores. Si bien la Biblia nos dice que hay que respetarlos, que ellos son de una bendición para nuestra vida. Ellos nos llevaron a los pies de Cristo. ¿Cuántos hermanos que nos llevaron a los pies de Cristo? Que nos discipularon, nos enseñan, nos guían en la vida, nos aconsejan. Gloria a Dios por ellos. A ellos hay que obedecer y sujetarse, dice la palabra de Dios. Hay que respetarlos, obedecer y sujetarse. Pero hay que seguir a Jesucristo. Mira, estaba pensando, qué líder, qué iglesia tenía José en Egipto. Ahí estaba José rodeado de paganismo, sin embargo se mantuvo fiel al Señor. No dependía de ningún pastor, de ningún líder, ni de ninguna iglesia. Él corría la carrera mirando al Señor. Lo mismo Daniel en Babilonia. ¿Cómo se sigue? ¿Cómo sigue un discípulo a su maestro? De manera independiente. No depende de los hombres, depende solamente del Señor. ¿Cómo sigue un discípulo a su maestro? De manera desinteresada. Hay dos versículos en este pasaje que me llaman muchísimo la atención, son muy interesantes. Dice el versículo 38, volviéndose Jesús, les dijo a estos dos discípulos,
¿qué buscáis? Hay una pregunta ahí, ¿qué buscan? Ellos dijeron, Maestro, ¿dónde moras? Él les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron en aquel día, porque era como la hora 10. La pregunta es, ¿qué buscan? Y ellos dicen, ¿dónde moras? Pareciera ser que quieren chusmear dónde estaba parando el Señor Jesús. El Señor Jesús no tenía casa. Él dijo que las zorras tenían guaridas y que las aves del cielo tenían sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tenía dónde reclinar su cabeza. Así que no es que los discípulos querían chusmear dónde vivía el Señor Jesús. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde moras? Queremos ir con vos, queremos estar con vos. ¿Qué buscáis? Estar con vos, Señor. ¿Qué buscan? Estar con vos, es lo único que buscamos. Y así se quedaron con el Señor Jesucristo, desde las 10 de la mañana hasta la tarde, escuchándolo hablar, mirándolo, oyéndolo y siguiéndolo. ¿Cómo se sigue al Señor? De manera independiente, de manera desinteresada. Y por último, un discípulo de Jesucristo no solamente oye al Maestro, no solamente mira al Maestro, no solamente sigue al Maestro, sino que también un discípulo se multiplica. El discípulo produce discípulos de Jesucristo. El discípulo produce discípulos, se multiplica. Así nos ordenó el Señor Jesús. Id a las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Hermanos, un discípulo se multiplica, y dice el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Le trajo a Jesús. Acá hay un discípulo que produce otro discípulo, que le predica el Evangelio a su hermano. ¿Qué le dice? Escuchá, Pedro, el Señor me ha salvado, encontré al Salvador. Me transformó, me cambió la vida, perdonó mis pecados. Quiero que le conozcas también. Y le trajo a Jesús. Le predicó el Evangelio. El discípulo hace eso. Ir por todo el mundo y hacer discípulos no significa darle un folleto a la persona. No significa invitarlo solamente a la iglesia. Hay que hacerlo, hay que dar el folleto, hay que invitar. Pero hay que predicar el Evangelio, como hizo Andrés. Salió corriendo y el primero que encontró, dice, este halló primero a su hermano y le predicó. Pero si hubiera encontrado al verdulero, si hubiera encontrado a su padre, si hubiera encontrado al vecino, también le predicaba. No podía dejar de decir y oír lo que había visto. Había estado con el Mesías. Y esa era la gran noticia. Querido hermano, encontré al Salvador y quiero que también le conozcas como el Salvador de tu vida. Esa fue la predicación. Ese fue el mensaje que llevó Andrés. ¿Por qué? Porque el discípulo tiene que multiplicarse. Vayan por todo el mundo, a todas las naciones, y hagan discípulos. Predicar el Evangelio, la persona acepta a Cristo y después guiarlos en las bases, en las primeras enseñanzas de la palabra de Dios. Así se hace discípulos. Querido, que en esta noche nos sirva para reflexionar. ¿Qué somos? ¿Meros simpatizantes del Evangelio? ¿Somos hijos de Dios? ¿O somos discípulos del Señor Jesucristo? Si somos discípulos, entonces miramos al Maestro, oímos al Maestro, seguimos al Maestro y predicamos el Evangelio y hacemos discípulos, no nuestros, sino de Él. Que Dios bendiga tu vida y que podamos todos ser discípulos del Señor Jesucristo. Amén.